Quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, la piedad, el buen comportamiento. Tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Ciertamente la mejor palabra es la palabra de Allah en su libro. Y la mejor guía y orientación es la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la peor de las acciones son las invenciones, los inventos en asuntos de religión. Les recomiendo aferrarse al libro de Allah, aferrarse a la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hermanos y hermanas, sepan que Allah Azza wa Jal nos ha creado imperfectos. Así es la naturaleza de cómo Allah Azza wa Jal nos creó a nosotros. No nos creó como a los ángeles que adoran a Allah todo el tiempo sin cansarse, sino que Allah Azza wa Jal nos dio un tesoro y a la vez una prueba muy fuerte, que es el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Allah Azza wa Jal dice en su libro: y le mostré al hombre el camino para que eligiera libremente ser de los agradecidos o ser de los ingratos. Somos nosotros los que elegimos, los que tenemos en nuestra mano la acción que vamos a hacer. Y por eso el juicio. Por eso es que Allah Azza wa Jal nos tiene en cuenta nuestras obras. Pero siendo que tantas veces le pedimos a Allah: ihdinas siratal mustaqim, guíanos por el camino recto. Y todos sabemos y sentimos en el corazón lo bien que nos hace estar en el camino recto. ¿Por qué entonces es que nos desviamos de ese camino? ¿Por qué es que en vez de adorar a Allah como Él se merece, de hacer aquellas cosas que Él nos ordena hacer y apartarnos de aquellas cosas que Él nos ordena apartarnos, caemos en la desobediencia y el pecado a Allah? Subhanallah. Es la realidad de nuestra creación. Allah Azza wa Jal nos creó así: momentos que hacemos lo correcto y momentos que hacemos aquello que no deberíamos hacer. Pero Allah Azza wa Jal, en su inmensa misericordia y compasión por los seres humanos, abre para nosotros siempre la puerta del arrepentimiento. Y nuestra jutba de hoy habla sobre eso. Habla sobre la tauba, el arrepentimiento. Y en el idioma árabe la palabra tauba está muy relacionada con el concepto de volver, de regresar a Allah Azza wa Jal. Porque nuestro origen es la obediencia a Allah. Nuestro origen es caminar por ese sendero recto, por el Sirat al-Mustaqim. Pero cuando abandonamos ese camino, cuando desobedecemos a Allah, Allah Azza wa Jal nos abre esa puerta. No nos condena inmediatamente, sino que abre esa puerta del retorno, de volver, de regresar a Allah Azza wa Jal. Nos ataca la desesperación. Queremos volver al camino, pero muchas veces decimos: son tantos los pecados, ¿cómo voy a hacer? Ya no hay manera. Shaitán trata de confundirnos así, porque Shaitán trata siempre de llevarnos por el mal camino. Pero no hay pecado suficientemente grande que Allah no pueda perdonar. Y no hay nada que Allah Azza wa Jal ha dicho que Él no va a perdonar a quien se arrepiente y enmienda. Allah Azza wa Jal dice: oh siervos míos que están sumidos, hundidos en el pecado, perjudicándose a ustedes mismos, no desesperen nunca de la misericordia de Allah. Allah tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el perdonador, el misericordioso. Así que no hay límite para el perdón. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tanto tiempo hayas estado alejado del camino recto, no importa cuánto tiempo no hayas hecho el salah, no importa cuántos ramadanes no hayas ayunado, no importa cuánto dinero te hayas guardado en el bolsillo que no te correspondía, siempre puedes volver a Allah, siempre puedes empezar de nuevo.
Teorías de la psicología equivocada dicen que el hombre difícilmente cambie de lo que es su naturaleza. Pero el Islam nos enseña lo opuesto. El Islam nos enseña que siempre, todos los días, en cada instante, con esfuerzo y dedicación podemos cambiar. Que no importa qué tan hundido en los pecados estés, siempre puedes cambiar. Siempre puedes dar la vuelta, abandonar ese camino y dirigirte, regresar, tú mismo regresar a Allah, que es tu origen. No decimos inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, de Allah venimos y a Él vamos a retornar. Siempre puedes volver a tu Señor. Y hay momentos en que esta posibilidad se cierra. No pienses, voy a tener una larga vida, ya me voy a arrepentir más adelante, puedo seguir ahora que soy joven. Y uno se siente joven, mientras uno le pregunta a una persona de 70 años, ¿te sientes joven? Sí, me siento joven. No pienses que puedes desobedecer, ir en contra de tu Señor, y que ya luego vas a arrepentirte, porque nadie sabe, nadie tiene comprado un ticket de hasta qué día va a vivir, en qué instante va a salir y va a tener un accidente y va a perder la vida, en qué instante le va a empezar a doler el pecho y va a empezar a perder la vista y la noción, y allí va a quedar. Nadie sabe. No retrases el momento de tu arrepentimiento, de tu vuelta a Allah, porque hay 2 instantes los cuales esta puerta del arrepentimiento se cierra. Y si se cierra para ti, ya no hay nada que puedas hacer para volver. La primera de ellas tiene que ver con un cataclismo mundial. Se viene el fin del mundo. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando veas salir el sol por el poniente, por el lugar donde suele salir, por el lugar donde suele ponerse el sol, lo veas salir por ahí, se acabó el mundo. Allah Azza wa Jal no acepta el arrepentimiento en ese momento. Pero ese es un cataclismo mundial. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros individualmente? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah acepta el arrepentimiento de cada uno de ustedes mientras no esté agonizando frente a la muerte. Aquellos que retrasan su arrepentimiento hasta el momento en el que está muriendo y su alma está acá, está agonizando, y en ese momento dice, ahora me arrepiento de todo lo que hice en ese momento ya no sirve, ya no vale. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña con este hadith que no retrases el arrepentimiento, que no te sientas tan joven como para poder seguir pecando y enfrentándote a tu Señor, sino que vuelvas a Allah. Apresura tu arrepentimiento. No pienses que eres eterno. Allah Azza wa Jal dice en un versículo sobre esto, dice, no serán perdonados. Y empieza así, cerrando la puerta. No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte, se encuentren con la muerte ante sí. Y entonces en ese momento digan, ahora me arrepiento. Ni tampoco para los que mueran negando la verdad, es decir, negando el Islam. Allah Azza wa Jal comienza este versículo diciendo, no hay perdón para ellos. Allah Azza wa Jal no los va a perdonar. Entonces, ¿qué nos hace pecar? ¿Qué nos hace creer que tenemos el derecho de ir en contra de lo que Allah Azza wa Jal nos ha dicho que debemos hacer? De cometer aquellas cosas que Allah Azza wa Jal nos ha dicho que por nuestro propio bien no debemos hacer. Es que no conocemos a Allah. Es que no honramos y respetamos a Allah Azza wa Jal como Él realmente se lo merece. Allah Azza wa Jal dice en un versículo, ¿qué le sucede al hombre, al ser humano? ¿Qué le sucede? Que no temen la grandeza de Allah, siendo que Él los creó en etapas sucesivas. ¿Acaso no han visto cómo Allah ha creado los 7 cielos superpuestos? Puso en ellos la luna para que refleje la luz y el sol para que la irradie como una lámpara. Allah los ha creado de la misma tierra que a las plantas, y como a las plantas los ha hecho brotar. ¿Qué les hace creer? Termina aquí el ayah. ¿Qué les hace creer que no deben respetar la grandeza de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el ser humano va a ser resucitado haciendo aquello que estaba haciendo al momento de morir. Y una historia que nos cuenta aquí, que nos contó el Sheikh sobre el arrepentimiento de 2 jóvenes. 2 jóvenes que
Le habían mentido a su familia. Le habían dicho que iban a ir a hacer umra, a visitar la Meca, y en realidad habían comprado unos tickets para irse de rumba, como dicen aquí, a un país a cometer pecados. Como los que van y compran las boletas para ir al carnaval. Dos jóvenes que tenían las boletas para ir al carnaval. A mirar mujeres, donde hay tragos, donde todo lo que no se debe hacer está ahí. El desfile donde aplauden a los gays y los transvestis. Ahí estaba. Y un sheikh los ve. Y por su apariencia se da cuenta que esos jóvenes iban a ir ahí, a ese lugar, a cometer pecados. Y el sheikh piensa, no los puedo dejar ir así. Voy a ir a hablarles. Y viene Shaitán y le dice, diga lo que les digas, ellos van a ir igual. Y el sheikh dice, debo cumplir mi función, mi misión. Y va y les habla. Y les recuerda y les dice, ¿a dónde van a ir? ¿Qué piensan que les da derecho de desobedecer así y enfrentar, desafiar así a su Señor? Van a tomar un avión. ¿Y qué pasa si ese avión tiene un desperfecto y mueren en el camino? ¿Te vas a encontrar con tu Señor con esa intención? ¿Yendo a cometer el pecado? Así. ¿Y así vas a ser resucitado? ¿Ese es lo que quieres de tu final? Y estos dos jóvenes se arrepienten. Y dicen, no queremos tener ese final. Porque se dan cuenta que ¿quién sabe cuándo es tu final? Caminando para el 84, para la vía 40, te encuentra la muerte. ¿Y quién sabe cuándo es tu final? Y estos dos jóvenes se van con uno de los alumnos de este sheikh. Y dicen, ya que le habíamos dicho a nuestra familia que íbamos a pasar una semana haciendo umra, nos vamos a pasar una semana con el alumno de este sheikh aprendiendo, fortaleciendo nuestra fe. Y esa misma noche escuchan una conferencia que les llena de fe y dicen, vamos a ir a hacer la umra que habíamos dicho. Y van en un carro diciendo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Aquí estoy, oh Señor, respondiendo a tu llamada. No hay Dios, no hay Señor, sino tú. Y en ese momento les llega la muerte que les iba a llegar en ese momento. Y mueren diciendo esas palabras. Labbaik Allahumma labbaik. Aquí estoy, oh Señor, respondiendo a tu llamada. ¿Qué diferencia entre morir en ese instante que estaba decretado para ellos? Morir yendo hacia el pecado, con intención de cometerlo. Y morir respondiendo el llamado de su Señor. Yendo a realizar un acto de oración. Nadie sabe, hermanos, de nosotros cuándo nos va a llegar la muerte. Aprovechen este instante, este momento. Y cada uno dentro de su corazón, y cada uno sabe, todos sabemos los pecados que tenemos, de volver a Allah en este momento. Allah Azza wa Jal dice en un versículo hermoso, ciertamente yo soy remisorio, perdonador, para quienes se arrepientan, creen, obren rectamente y perseveren en el sendero recto. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente decir lo voy a hacer. Allah Azza wa Jal dice quienes se arrepientan y crean. Y luego dice, obren rectamente y perseveren en el camino. Es decir, que el camino del arrepentimiento es un camino arduo, difícil. Hay que tener la fortaleza de volver a decirle no a la falta, al pecado, a la desobediencia. No es un camino fácil, pero es fácil para quien Allah se lo facilita. Para quien se decide, pide ayuda a Allah y se encomienda en el camino de hacer el bien. Quiera Allah Azza wa Jal que estas palabras nos ayuden a todos a retornar, a volver, a regresar al Sirat al-Mustaqim, al camino de nuestro Señor. Y finalizamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta Muhammad, oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él.